38 al 1003, que cruza a España y tiene muchísima relación con los sabios musulmanes. Una época blanda, digamos, donde particularmente en España los cristianos, los musulmanes y los judíos tenían una vivencia cultural muy confortable. Bueno, él es el que lleva el cero y la numeración indoarábiga a Francia y se empieza a distribuir en la Europa del Norte. Gerbert fue papa en el 999 como Silvestre II. Por otro lado, 100 años después, un siglo después, Fibonacci, un matemático italiano, bueno, en el siglo XII, él introduce el sistema indoarábigo de numeración y lo que se llama el trabajo así de tipo de la algoritmia, así, para reemplazar a los abaquistas que utilizaban los números romanos, y se esfuerza, escribe libros sobre este tema, y fundamentalmente lo que se trata de hacer es que se difunda lo más posible. Así que con las bases que ya habían dado, como comenté recién, fundamentalmente Carlomagno con la cantidad de escuelas que había constituido, más o menos en el siglo XV, es decir, por allí por el 1450, era ya bastante popular el sistema decimal de numeración. Pero hay algo más. Simon Stevin, en 1585, introduce la forma decimal de escribir fracciones. Es decir, en lugar de escribir, por ejemplo, 137,3 él dice, bueno, hay que decir 137,375. Esta es una cosa muy curiosa, extremadamente curiosa. Fíjense que esto lo hace Stevin en Europa en 1585, para que ustedes vean la importancia que tenía esto y cómo hay algunos que prefieren otra cosa. En el sistema inglés, ustedes sabrán que, por ejemplo, la pulgada siempre se dice tanto y un cuarto, 3/8, 15/18, que es un lío fenomenal. Bueno, para que vean lo que implica esto, a pesar de usar computadoras ya modernamente, la bolsa de Nueva York cotizaba las acciones poniéndole los decimales en forma fraccionaria hasta el año 2000. Es decir, una acción valía, por ejemplo, 43,4 de dólar. ¿Se entendió? Era un merengue esto. A pesar de tener computadoras, recién en el año 2000 lo empezaron a cambiar y a partir del 2001 la bolsa de Nueva York cotiza poniendo los enteros y los decimales. Bueno, eso en la Europa del 1585, Stevin ya lo sugería fuertemente para poder trabajar más modernamente. Además, Stevin mismo propuso utilizar esa manera de hacer desaparecer las fracciones y poner los decimales para todas las longitudes, áreas, volúmenes, pesos, ángulos, moneda, etc. Por otro lado, una cosa muy importante fue el trabajo de John Napier, un escocés, que introduce la coma para separar enteros y decimales. Esto es de tremenda importancia, el uso de este signo. Y por último, para realizar grandes cálculos, Napier, el mismo de acá que introduce la coma, Napier inventa los logaritmos. Logaritmo quiere decir números proporcionales, para hacer las cuentas más simples. Pero siguiendo con esto de lo que implica la metrología y la ciencia, datos muy importantes, de tremenda importancia, son el invento del telescopio, ese telescopio que no invertía las imágenes, así que cuando miraban, las imágenes que se observaban estaban al derecho. Eso era de tremenda importancia, no así como otros telescopios que invertían las imágenes y era difícil distinguir. Esto lo hace Galileo en 1609 y significó no solamente un empuje muy grande, como yo pongo acá, al desarrollo de la astronomía. Si ustedes miran en este gráfico, no sé si se ve, porque yo lo noto muy oscuro todo, lo lamento, pero aquí está cómo funciona el ojo humano y acá está la calidad de medida de un sistema óptico.
Acá está el ojo humano. Con esta forma de medir, con esta calidad de medir, trabajaba, por ejemplo, un astrónomo que trabajaba a ojo desnudo, el mejor de todos, en esa época, en el 1600, que fue Tycho Brahe. Él podía medir ángulos con una calidad del orden de los 120 segundos de arco, es decir, 2 minutos de arco. Galileo, cuando inventa su telescopio y mira el universo, mira los planetas particularmente, la Luna, Júpiter, etc., él pega este salto. Este salto de acá implicó que Galileo medía entre 5 y 10 segundos de precisión. Si ustedes miran este saltito de acá, es el mismo saltito que está acá, entre el telescopio de Monte Palomar y el telescopio espacial Hubble que está ahí afuera. Es decir, lo que ocurre en 1600 es más o menos parecido a lo que pasa en el 2000. De manera que esa calidad de tipo científica para poder hacer operaciones implicó el traspaso de este telescopio de Galileo, no solamente para la astronomía, sino para la geodesia, poder hacer mediciones en el ámbito de la Tierra. Bueno, no sé si dejarlo. Acá tienen una foto tomada por la NASA desde algún satélite por allí afuera, donde está Júpiter, y acá están los tres planetas, las 3 lunas que se ven, Europa, Io y Ganímedes, y acá está el dibujito que hizo Galileo cuando lo observó en 1610, acá dice 1610, Júpiter y las tres lunas de Júpiter, y fíjense que esto es un dibujo hecho por Galileo en 1610, y esta es una foto tomada por la NASA. Se parecen mucho, ¿cierto? Si uno se pone en la época de Galileo, sin ninguna duda era perfecto eso. Pero lo más importante de esto que dice aquí Galileo, esas son fotos actuales de las 4 lunas que se llaman, que Galileo las llamó lunas mediceas. Lunas mediceas porque los médices eran los que les pagaban a él para que trabajara. Galileo, una de las cosas que se da cuenta es algo muy importante, muy importante. Hasta esa época, y particularmente en 1611, él escribe que la luz se propagaba en forma instantánea, sí, con velocidad infinita. Esa es una experiencia que más o menos tenemos todos. Cada vez que entramos a una habitación oscura y hacemos clic, la luz inunda todo. Y no podemos decir que podemos seguir cómo la luz progresa. Sin embargo, ya más adelante, en 1634, en sus discursos, en sus estudios, él propone que la velocidad de la luz no es infinita, sino que tiene un valor y que es necesario medirla, y propone de qué manera hacerlo. Es muy curioso, está puesto acá en dibujitos, no sé si los ven, se los cuento yo. Él dice, ubíquense 2 personas en 2 colinas, cada uno con una lámpara, y uno de ellos con un péndulo, que era el reloj que tenía. Aunque Galileo muchas veces usaba de reloj el pulso. Entonces, él fue el primero en usar el reloj pulsera, usaba el pulso, su propio pulso. Entonces dice, si uno destapa una lámpara y el otro la ve, cuando ve la luz que viene de aquella lámpara, destapa esta otra lámpara y la luz va hacia el primer observador, y entonces este observador tiene un péndulo y él con el péndulo puede determinar qué tiempo tardó en ir y venir la luz. ¿Se ve? Como se sabe la distancia, puede sacar la velocidad. Pero llega a la conclusión que a las distancias en las que estaban, que eran de unas pocas millas, eso era imposible de hacer. Sin embargo, Galileo, que había descubierto las lunas de Júpiter, él observó que efectivamente cuando Júpiter va en órbita y la Tierra también va en órbita, las lunas de Júpiter, cuando giran alrededor de Júpiter, a medida que la distancia que está Tierra-Júpiter es más larga o más corta, depende de dónde lo queremos poner, por ejemplo, si vamos de acá para acá, aquí es más larga, él notaba que había cierta diferencia, pero no podía apreciar qué. Fíjense, esto, para él, fue lo que llamó el reloj celeste. Y entonces decía que los navegantes podrían, si el cielo está despejado, podrían ver las lunas de Júpiter con su telescopio
y determinar perfectamente el tiempo cuando navegaban, por ejemplo, por el Atlántico o por el Pacífico ya, cuando navegaban y no sabían, no tenían buenos relojes o tenían dificultades para determinar las posiciones, utilizar este reloj celeste. Este tiene cuerda siempre. En cambio, los relojes que se usaban en esa época eran relojes de arena que había que ir dándolos vuelta. Había un grumete que cuando se vaciaba la arena tenía que dar vuelta y dar vuelta, así que si se perdía una, sonaban, porque no tenían ni idea de cuánto habían navegado. Entonces, la contribución de Galileo es fundamental a este tipo de cosas, que es la medida de la velocidad de la luz. Esto viene a cuento por lo que vamos a describir después. Entonces, el telescopio de Galileo, usado en geodesia, por ejemplo, permitía medir los ángulos con una calidad del orden de un segundo de arco. Además, se comprobó algo muy importante en lo que hace la parte científica, que las reglas de cobre, de latón o de bronce no guardaban su longitud a lo largo de décadas. Es decir, se producían algunos problemas con las reglas metálicas, con ciertas reglas metálicas dependiendo de los materiales. En cambio, se comenzó a investigar, porque en esa época ya empezaba a ser disponible, las aleaciones de platino para hacer reglas que fueran más seguras, empleando justamente platino. No sé si ven ahí esa figura, verán que son 16 hombres puestos en línea, no sé si se los ve ahí, puestos en línea, de manera que cada uno de ellos tiene que poner el pie izquierdo al lado, siguiendo al pie izquierdo del otro. 16 en cada ciudad, como si todos tuvieran los mismos pies en todas partes. Pero si se ponían 16, se sacaba esa distancia, y esa distancia era la unidad que se llamaba pértica. Y si a la pértica se dividía por 16, entonces se tenía el pie. Esto es en el siglo XVI. Después de todo lo que conté de la numeración, de cómo habían perfeccionado los cálculos, de cómo trabajaban mejor los materiales, de cómo sabían medir mejor, sin embargo, en todas partes de Europa, esto es en Alemania, en todas las ciudades de Europa se juntaban cada tanto 16 personas y se hacía la nueva medición. Ahora se imaginan lo que es en un lugar, uno se mudaba a otra parte y ya era distinto el pie. Entonces, ¿cómo compraba? ¿Cómo vendía? Eso se llama el caos metrológico. Bueno, el impulso dado por los científicos particularmente, lo que comentaba recién, Galileo, Descartes, Huygens, Newton, en esos 100 años famosos, desde el 1600 al 1700, hacía que para la ciencia fuera fundamental tener medidas estables, fijas, que pudieran ser transportadas de un lugar a otro, de manera que cada uno que hacía una medición en un lugar pudiera ser repetida en el otro, y que las leyes que uno pudiese encontrar en una parte tuvieran valor en el otro lugar. Entonces, esto fue de tremenda importancia, y fueron los que más hicieron para que los gobiernos empezaran a tener razón de esmerarse en mejorar la metrología y la legislación respecto de esto. Entonces, esto lo intentaron, prácticamente todos los científicos de la época se comunicaban por carta y le comunicaban a los gobernantes: mire, habría que hacer esto, las cosas que se hacen siempre, una suerte de lobby, digamos, como se dice hoy. Pero, por ejemplo, Francia, que era la más audaz en este tipo de cuestiones, no lo pudo hacer ni en el siglo XVII ni en el XVIII. Los ministros de Luis XIV y de Luis XV, que acá los menciono, Colbert y Necker, le fue imposible porque el caos metrológico era tan notable, tan extendido, que era una forma de corrupción. Nadie lo podía parar, porque todo el mundo se basaba en que mi medida es más chica que la del otro. Entonces, si el otro me vende a mí, yo pierdo, pero si yo le vendo a él, gano. ¿Se dan cuenta? Bueno, algo así. Pero estaba legalizado por eso, ¿no? Yo ponía 16 personas para medir el pie acá, 16 personas en la otra ciudad, y se armó un lío fenomenal después. Sigamos. Bueno, hacia 1670, de todas maneras, en los medios académicos, digamos, los medios de estudio, las academias, las universidades, circulaban dos propuestas fundamentales para establecer una unidad de longitud. Una de ellas fue propuesta por
3 personas simultáneas, más o menos simultáneamente, pero en distintos lugares. Wren, en